El tema del estudio de hoy es el Evangelio no es el Nuevo Testamento. Vamos a leer primero que todo Jeremías 31, del 31 al 33, y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán dados por pueblo. Eso que dice ahí ley es Torah, o sea, la instrucción la daré en su mente y la escribiré en su corazón. Y Yeshua es la Torah viviente. Bien, después de resucitar y antes de ser llevado a la diestra del Padre, Yeshua le entregó a sus discípulos la gran comisión de predicar la Besorá. La Besorá en hebreo es evangelio, es lo que se tradujo como evangelio. Entonces le mandó la gran comisión de predicar la Besorá en todo el mundo. Dijo que el evangelio sería predicado en todas las naciones antes del fin. Por 2000 años la iglesia cristiana ha estado predicando el evangelio, pero hoy en el siglo XXI, después de toda la historia de un cristianismo que a todas luces se apartó de Israel, entonces, ¿cómo podemos entender un evangelio apartado de Israel? Porque el evangelio no está causando el impacto que causó en los tiempos de las comunidades creyentes primitivas, en los primeros siglos, o sea, inmediatamente muere el Mesías, se empieza a generar unas comunidades que se reunían en sus casas, cada uno, no había una iglesia grande, no había sino grupos de comunidades que se reunían en las casas. Entonces, ¿por qué cada vez más y más cristianos se le han abierto los ojos a sus verdaderas raíces hebreas y están abandonados las iglesias desilusionados de su mensaje superficial y simplista? El evangelio que se predica en el cristianismo se ha pervertido o diluido. ¿O será que existe un evangelio verdadero y uno falso? Como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, sea maldito. Fíjense que las palabras de Pablo son duras. ¿Qué esperanza tenemos entonces ahora nosotros en el siglo XXI para entender a qué se refería el apóstol Pablo acerca del evangelio verdadero? Si hoy en día tenemos más de 40,000 denominaciones cristianas divididas y al mismo tiempo diciendo que todas tienen un evangelio verdadero. O sea, no puede haber 40,000 verdaderos evangelios. O sea, todas las denominaciones tienen doctrinas de iglesia, todas tienen su
doctrina a seguir, y las doctrinas son añadiduras que el hombre le pone a la Torá, le pone a la instrucción, y eso está completamente prohibido. Entonces vamos a ver que pues esto nos puede desanimar, pero yo te digo hoy, no te desanimes. Hoy en el siglo XXI tenemos más esperanza que nunca para regresar al evangelio verdadero. Hoy tenemos acceso a más información que nunca para descubrir el mensaje original de Yeshua el Mesías y sus apóstoles. Hoy tenemos acceso a los mejores historiadores, los mejores comentaristas bíblicos. Podemos viajar al lugar de los hechos, podemos consultar gratuitamente a través de internet diccionarios de los lenguajes originales de la escritura bíblica. O sea, la Tanakh o el Antiguo Testamento está completamente el original en hebreo, y la Brit Hadashah, que fue colocada como Nuevo Testamento, que este nombre no hay ni un nuevo ni hay un antiguo, simplemente hay una escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola Biblia, es una sola escritura, una sola Torah, ¿sí? Pero hoy en día podemos ver que podemos llegar fácilmente a través de internet a estos lenguajes. Este Nuevo Testamento se dice que fue escrito en griego, pero últimamente ha habido descubrimientos que contradicen esto. O sea, el griego fue una traducción del hebreo. Encontramos un Mateo hebreo, encontramos un Lucas hebreo, un Hechos hebreo. Entonces, ya se está hablando de que toda la escritura fue escrita en hebreo y fue traducida al griego. Pero bueno, no hay pretexto para mantenernos en la ignorancia y seguir transmitiendo un mensaje distorsionado, diluido, o peor aún, un evangelio diferente, ya que el hacerlo, como dijo el apóstol Pablo, es una maldición. Solo existen 3 obstáculos que nos impiden regresar a un evangelio original y verdadero. Y esos 3 obstáculos somos nosotros mismos los que nos ponemos esos obstáculos, ¿sí? El primero, una ignorancia negligente y conformista. No sé ni quiero saber. Es lo que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas a las que uno quiere hacerle llegar este mensaje, nos dice, no sé ni quiero saber. Una ignorancia negligente y conformista. La segunda es el temor a caer en un error. Pero yo les digo, no hay nada que temer, ya que al profundizar en esta comprensión del evangelio, solo puede producir 3 resultados, ¿sí? Primero, mostrarte que estás en lo correcto. Listo, entonces si estás en lo correcto, quédate ahí. Segundo, mostrarte que estabas equivocado. Si estás equivocado, pues simplemente desecha lo anterior y abre tu conocimiento a lo que estás a punto de aprender, ¿sí? Y tercero, mostrarte que no estabas equivocado, pero que aún necesitas estudiar más. O sea que, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Por indagar, por escudriñar, no vas a perder la salvación de tu alma. En cambio, por no indagar, sí la vas a perder. El tercero es el orgullo, ¿sí? Decía Yeshua que había que hacernos como niños, o sea, que de los niños es el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que ser como niños, tenemos que aprender, despojarnos de todo ese orgullo, aprender sin orgullo. O sea, yo sé, a mí me enseñaron. No, está escrito. La Torá, la escritura, ahí está escrita, ¿sí? Yo puedo entender mal, pero el orgullo
no me deja entender bien. Entonces, estos son los tres. Y fíjense que yo soy el que estoy poniendo estas tres trabas. Así que te invito hoy a que escuches con paciencia este estudio, lo veas hasta el final y compruebes por ti mismo si entiendes el Evangelio como lo entendieron aquellos a quienes le fue revelado. Tenemos que reconocer que la audiencia o los destinatarios a quienes se dirigieron los textos sagrados vivieron en una cultura bastante diferente a la cultura occidental del siglo XXI en la que vivimos hoy. Por lo tanto, si hemos de entender dicho mensaje tal como fue transmitido por sus autores originales, es necesario tener el sentido común y en muchos casos la humildad para reaprender conceptos bíblicos que nos han transmitido con la influencia religiosa posterior a la época de su transmisión. Tal es el caso de la palabra evangelio, que cuando la escuchamos en nuestra época pensamos que se refiere al mensaje cristiano del Nuevo Testamento. Por eso es el título de este estudio. El Evangelio no es el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento, como lo tenemos escrito ahora, ni siquiera existía cuando Yeshua o los apóstoles mencionaban la palabra evangelio. El Evangelio de Marcos, que fue el primer texto que se escribió del Nuevo Testamento, fue alrededor del año 100 de la era común. Entonces, fíjese que ya tenía Yeshua 70 años de que había resucitado, ¿sí? Y entonces, ¿por qué dice lo siguiente? Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Fíjense aquí lo que nos está diciendo Yeshua en Marcos, ¿sí? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, él no está diciendo, fíjense lo que yo dije en Juan 3:1, esto y esto y esto. No, porque eso no se había escrito. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Ah? Si Yeshua está mencionando la importancia de arrepentirse y creer en el evangelio, no es obvio que el concepto del evangelio era algo anterior al tiempo de Yeshua. Para mí es obvio, ¿sí? No sé para ustedes. No es obvio que él sabía que quienes le escuchaban sabían a qué se refería al decir arrepentíos y creer en el evangelio. De hecho, la palabra arrepentimiento en su contexto hebreo significa retornar. Así que Yeshua, al decir arrepentidos y creer en el evangelio, en esencia está diciendo: retornen al evangelio. Por consiguiente, el evangelio ya se conocía antes del nacimiento de Yeshua. Veamos una prueba contundente al respecto. Leamos entonces Hebreos 3:16 y hasta el 4:2. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a aquellos
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí, acuérdense que evangelio es la buena nueva, y dice, se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio. Y el evangelio es la palabra. ¿Cuál palabra? Primera de Pedro 1, del 23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El contexto de esta cita de Pedro está en Isaías 40, del 6 al 9. Vamos a ver. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios nuestro. Bien, entonces vemos que Pedro está citando la Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento. Y de aquí les quiero decir que todo lo que aparece en el mal llamado Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que está en la Brit Hadacha, Pacto Renovado, está en la Tanakh, en la Biblia hebrea. Corintios 15, del 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que se enseña actualmente en los institutos bíblicos cristianos. Se enseña que el evangelio consiste en lo que Pablo escribió en esta carta, ¿sí? Si el evangelio es simplemente que Yeshua murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y solo tenemos que creer eso para ser salvos, ¿a qué escrituras él se refería? ¿A qué se refirió el mismo apóstol Pablo en la siguiente cita? Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Voy a responder aquí las interrogantes y te invito a que restaures la palabra evangelio a su contexto original, ya que de esto depende la salvación de tu alma. Escucha bien, de esto depende la salvación de tu alma.
Marcos 1, del 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí está otra vez. Si no se había escrito ningún evangelio, ni los tres sinópticos, ni el evangelio de Juan, ni el Apocalipsis, ni había cartas, entonces ¿de qué evangelio está hablando aquí? ¿Ah? Veamos entonces la palabra evangelio en su contexto histórico secular. En Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Yeshua el Mesías, Hijo de Dios. El reconocido un comentarista cristiano y expositor bíblico John MacArthur menciona en uno de sus estudios del Evangelio de Marcos que la palabra evangelio se traduce al español de la palabra griega euangelion. Aparece en una inscripción de la época del emperador romano Augusto César, siglo I antes de la era común, que, conmemorando su cumpleaños, anuncia su reinado como una nueva era de paz y prosperidad. Por tanto, la palabra evangelio aparece en griego anunciando la buena noticia o el buen mensaje de ese reino de paz del César Augusto, que vivió y murió antes del nacimiento de Yeshua. ¿Sí? O sea, o más bien, él murió creo que en el 14 o en el 19 de la era común. Ya había nacido Yeshua, pero todavía ni siquiera había iniciado su ministerio. Considerando que el Evangelio de Marcos se cree que fue dirigido a una audiencia romana, podemos asumir que Marcos sabe que su audiencia entenderá lo que significa la palabra evangelio, ya que la usa justo al principio de su escrito. Marcos 1, del 1 al 2 dice: principio del evangelio de Yeshua el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Veamos ahora la palabra evangelio en su contexto histórico bíblico. Esta palabra evangelio en su contexto histórico bíblico tiene un significado similar al secular, aunque en este caso el que inaugura una nueva era de paz y prosperidad no es ningún emperador o ningún gobernante humano, sino nada menos que el creador del universo. Veamos algunos pasajes donde se utiliza dicha palabra. Isaías 40, del 1 al 11. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájense todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía a voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved,
aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. Isaías 54:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Fíjense aquí que todo tiene que ver con la besora, con el evangelio. El Dios del Sinaí, del santuario, está en Salmos 68:11, que dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Estos que llevaban palabra eran Mebaserot. ¿Y quiénes eran estos Mebaserot? Pues los evangelistas de hoy en día. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Salmos 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ya es la conjunción del nombre Jehová, o sea, es la contracción, como lo vimos en nuestro estudio del nombre. Aquí el salmista no podría haber cortado el nombre porque esto iba a ser un gran sacrilegio en contra del nombre. Cita del apóstol Pablo de este pasaje. Esto está en Efesios 4, del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Fíjense aquí que esto nos exhorta a nosotros mismos. Dice aquí que no seamos niños fluctuantes, ¿eh? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, vamos de iglesia en iglesia y aquí para allá, y fíjense lo que son estas doctrinas. Las doctrinas son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toda doctrina que le aumenta o le quita a la Torá, a la escritura, es una cosa muy, pero muy mala. Veamos ahora que de aquí podemos concluir que la palabra evangelium, traducida de la palabra besorá en hebreo, que implica el inicio de un nuevo gobierno, una nueva era de leyes justas y equitativas que traerán paz al mundo. ¿Qué tanto ha llegado el evangelio a tu vida, a tu hogar, a tu país, al mundo? Si quieres cambiar al mundo, ¿por qué no comienzas por ti mismo? Es tiempo de que salgas de Egipto. Es tiempo de que escuches la voz del Mesías diciéndote: sal de Egipto, sal de Babilonia, sal de Roma, sal de Roma, escucha, sal de Roma, de una vida gobernada por capataces injustos, y venir al buen pastor que te guiará como nadie más puede hacer. Veamos qué nos dice Ezequiel al respecto. Ezequiel 34 del 11 al 15 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Aquí se confirma, dígame. Ese es como un segundo éxodo, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que ustedes saben que primero que todo, las 10 tribus del norte que conformaban la casa de, o que conforman, perdón, la casa de Efraín, fueron esparcidas por todo el mundo. No solamente esparcidas, sino asimiladas, ¿sí? Y pues también nuestros hermanos de la casa de Judá, ¿sí?, fueron llevados a Babilonia y estuvieron allá 70 años. Y entonces después fueron sacados del territorio de Israel por Roma. Y entonces ellos fueron a dar en lo que se conoce como la dispersión. Ellos no, o sea, algunos fueron asimilados, pero ellos no fueron, como decir algo como nosotros, que fuimos absorbidos, o sea, nuestra identidad se perdió. Ellos tenían su comunidad en cada país y así están actualmente, ¿no? Entonces, usted conoce aquí la comunidad judía, y comunidades judías hay en todos lados, ¿sí? Menos en los países pues donde definitivamente son enemigos de la Torá. Entonces allí sí no hay.
pero están esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Entonces, claro que sí, los juntaré de las tierras, dice aquí, y las traeré a su propia tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos va a llamar de los cuatro, de oriente, occidente, norte, sur, los 4 puntos cardinales de la tierra, y nos va a llevar a Israel. Pero Él no está llamando aquí a gentiles, Él está llamando aquí es a Israel. Pero entonces, bueno, ahora vamos a ver aquí también de que la palabra, la Torá, Israel, es bendición para toda la tierra, es bendición para todas las naciones. O sea, aparentemente, entre comillas, es exclusivo para un grupo que se llama Israel, pero en realidad es para toda la humanidad que quiera acogerse a recibir al Mesías como tal, como su Señor, como su Adón. Y entonces aquí a estos humanos, a estos, así sean gentiles, ¿sí? Así sean judíos, entonces ya no serán más gentiles ni judíos, sino serán parte de una sola vara que se llamará Israel. Israel dice que es Yesurún, que es Israel unido por completo, ¿sí? Entonces a eso se refiere aquí. Claro que esto es un éxodo en el cual ya el Yeshua en su segunda venida nos va a llevar nuevamente a Israel, nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Te quedó respondida la pregunta? Sí, señor. Sí, Bueno. profesor. Listo, pues. Y lo que confirma el mismo Yeshua en lo dicho por Ezequiel. En Juan 10, 27, 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya? Aquí te invita Yeshua a que hagas parte de su redil, pero en su verdad, en el verdadero evangelio, en el evangelio de Israel, en el evangelio que habla de las dos casas, en el evangelio que es de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Veamos aquí Juan 10:11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí en este pasaje, Yeshua estaba ya anunciando que daría su vida por su redil, por su rebaño, o sea, por nosotros, ¿sí? Aquí hay una mala interpretación del cristianismo que dice que no, que hacen una oración de fe, y ya con esa oración de fe que se hace en las iglesias, ya supuestamente eres salvo. Eso es totalmente mentira. Eso está llevando más cristianos al lago de fuego por creerse que son salvos simplemente porque pronunciaron una oración. Oh, Señor, aquí él dio la vida por sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Sus ovejas son los que lo confiesan como su Adón, como su Señor, como su amo. Y de aquí en adelante cumplen con su voluntad. No dicen, no fue que la ley fue clavada en la cruz. Mentira. ¿Sí? Son los que dicen: voy a seguirte, voy a hacer tu voluntad, voy a cumplir con tus mandamientos. Y de aquí en adelante, estos sí podrán llegar a ser salvos. No que con una oración tú simplemente, mágicamente, ya eres transportado al paraíso, aunque estés todavía en la tierra, ¿no? Eso es completamente falso y erróneo. Aquí en este pasaje, Yeshua ya, como vemos, nos estaba anunciando que daría la vida por nosotros. Vamos a leer ahora Mateo 11, 28 al 30.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense aquí que él nos dice, el mismo Mesías, el mismo Yeshua nos dice que el yugo es la voluntad del Padre, pero no es para nada gravosa ni difícil de llevar, no es difícil. Decídete hoy a entrar en esta voluntad del Padre Eterno y desecha las doctrinas de las iglesias de hombres, ¿sí? Para que tu carga sea alivianada, sea llevada por el Padre Eterno a través de el sacrificio de Yeshua. Seamos limpiados a través de su sacrificio. O sea, estas cargas se refieren básicamente a nuestros pecados, ¿no? Esas son las cargas que tenemos nosotros, ¿sí? Y uno de los pecados más graves son las doctrinas de iglesias, estas doctrinas que llevan a sus creyentes directamente al lago de fuego. Señor, Señor, yo expulsé demonios en tu nombre y sané en tu nombre a las personas. Y entonces, ¿qué les respondió? Apartados de mí, hacedores de maldad. Piensen en eso. O sea, esto no es para infundir terror ni para nada. Ahí es que entenderlo y llegar a ese gozo de saber que Yeshua dio la vida para que yo no vaya al lago de fuego. ¿Ah? Ezequiel 36, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí anuncia Ezequiel la misión de Yeshua, que es la del evangelio, volver a los estatutos y decretos, no desecharlos como se afirma en el cristianismo. Fíjese aquí podemos ver de donde dice, y os daré un corazón nuevo. Esto está en la Tanakh, esto está en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento. Esto es la circuncisión del corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y cuál es ese espíritu nuevo que ahora tenemos nosotros? Pues el Ruach Kodesh, el consolador que nos dejó Yeshua. O sea que eso está anunciado aquí desde Ezequiel. O sea que Yeshua no dijo nada nuevo. Esto está anunciado desde antes, ¿ya? Ahora veamos que no hay ningún nuevo evangelio para los que creen que siendo gentiles obtienen por derecho propio la bendición que es para Israel, que esto es una absoluta falsedad. Mateo 10, del 5 al 6. A esos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por camino de qué? De gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo escuché hace poco una enseñanza de una pastora, no sé, o una evangelista, Liliana Hunter, donde decía que ella no entendía cómo a los samaritanos, siendo israelitas, había maestros que decían que estos no eran israelitas, ¿sí? O sea, cuando la Torá misma dice, cuando el Evangelio mismo dice que Samaria, o los habitantes de Samaria, fueron esparcidos, y de allí llegó una mezcolancia como de 5 pueblos, que al final abrazaron
una religión que ahora aún tienen los samaritanos, pero no es ningún remanente de Israel. Ellos están exactamente en la misma posición que nosotros estamos. Ellos son remanentes, pero de las 10 tribus perdidas, ¿sí? Y serán sacados también de Samaria los que vayan a ser de la casa de Efraín, pero no son todos de la casa de Efraín, como lo quiere decir esta evangelista, ¿ya? O sea, sacan unas cosas que yo no sé de dónde las sacan, de verdad. Parece que no leyeran las escrituras y entonces allí empieza uno a preguntarse si esto está explícito en la Torá, entonces las otras enseñanzas ¿cómo serán? ¿Sí? Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entonces puedes ver que Yeshua no fue enviado por el Padre a salvar a gentiles, ni mucho menos a cristianos que han desechado su voluntad. Él fue enviado a las 12 tribus, ¿sí? Pero especialmente a las 10 tribus perdidas que están esparcidas por todas las naciones. Es decir, cuando confiesas a Yeshua como tu Señor, ya no eres más gentil, sino que entras a ser parte del selecto grupo de las ovejas de la casa de Israel, porque estabas muerto y has sido vuelto a la vida con un nuevo nacimiento. Estabas perdido y has sido encontrado por el Padre Eterno. Somos nosotros, esos, los que pertenecen a la casa de Efraín, somos nosotros que estamos regresando a casa. Romanos 11, 17, 20 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? No te ensoberbezcas, no estés diciendo que reemplazaste a Israel y que tú siendo gentil y que sigues siendo gentil y entonces ya reemplazaste a Israel porque ahora la salvación es de los gentiles. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde hay un pacto en la Biblia para gentiles? ¿Dónde hay un pacto desde Génesis y Apocalipsis hasta Apocalipsis que diga que es para gentiles? No dice en ningún lado que ningún pacto sea para gentiles. Los pactos son para Israel. O sea que los gentiles no pueden apropiárselos. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente son llevados al olivo natural y son hechos parte de Israel. ¿Está claro aquí? ¿Ya? Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí vemos que esta es la bendición que le dio Jehová a Abraham, ¿sí? Que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas, pero debemos dejar la gentilidad para que su semilla sea activada en nosotros. Es como cuando se habla en genética que un gen está inactivo. Eso es lo que pasa. Apenas tú aceptas a Yeshua como tu Adón, que lo confiesas, te haces una tevilá o un bautismo y lo aceptas como tu Señor, eres limpiado y eres perdonado y inmediatamente se te activa el gen de Abraham, el gen de la simiente de Abraham. Génesis 48, 17 al 19.
A José no le agradó ver que a su padre, o que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre, o sea que estaba haciendo esto, así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon la mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo. Este también Manaché, gestará a un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor, o sea, Efraín, será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Esta bendición de Jacob a Efraín, la vemos en nosotros, que somos la casa de Efraín. O sea, que somos también llamados la casa de Israel. Está presente en todas las naciones del mundo. Esta casa de Efraín está en todas las naciones del mundo, diluida entre los cristianos gentiles, que deben reconocer a Yeshua como su Mesías hebreo y no como el Cristo romano. El Cristo romano no los va a salvar. El que los va a salvar es el reconocer al Yeshua como el Mesías hebreo. Veamos unos cuantos pasajes aquí. Dice Gálatas del 3 al 8. Gálatas del 3 al 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto fue lo que leímos del Génesis. Fíjese que aquí está citando la Torá o la Tanakh, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso es lo que yo les estaba diciendo ahora. Efesios 2 del 11 al 13. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Fíjense aquí que esto es lo que yo les estoy diciendo. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, si aceptamos al Mesías, que somos hechos ciudadanos de Israel, ¿sí? Y somos llevados directamente al pacto y a la promesa, ¿verdad? Pero no es solamente el nuevo pacto, ¿sí? Porque el nuevo pacto es una confirmación de los pactos anteriores, ¿ya? En estos versículos vemos claramente que nosotros no somos gentiles y que tampoco hemos reemplazado a los judíos en su bendición, sino que somos coherederos de todas las bendiciones que Jehová le ha dado a Israel desde el principio de los pactos, pero también con todos los deberes y obligaciones que no son gravosas, desechando, eso sí, los takanot o decretos rabínicos que están por fuera de la escritura. ¿Ya? Voy a volver a leer esto porque es importante. Entonces veamos aquí. Aquí vemos claramente que nosotros no somos gentiles y que tampoco hemos reemplazado a los judíos en su bendición, sino que somos coherederos de todas las bendiciones que Jehová le ha dado a Israel desde el principio de los pactos, pero también
con todos los deberes y obligaciones que no son gravosas, desechando estos sí los takanot o decretos rabínicos que están por fuera de la escritura. Esto hay que grabárnoslos y aprendérnoslo de memoria, ¿sí? Porque en el cristianismo recibíamos la bendición, ¿cierto? No, la bendición la recibimos, sí, pero hay unos deberes y hay que cumplir unos mandamientos. Eso sí no, eso sí no. O tomas todo o no tomas nada. Eso es claro. Todo o nada. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo o es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Este mejor pacto o el nuevo pacto del que habló Yeshua es por el cual los gentiles dejan de ser gentiles y son injertados en Israel por causa del sacrificio del Mesías Yeshua y el recibimiento de la casa de Efraín al juntarse en una sola vara con la casa de Judá para ser la novia y llegar a ser la esposa del Cordero. Pero esta esposa es la Israel unida en su totalidad, o sea, lo que se denomina Yeshurun. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La ventaja de este nuevo pacto es que recibimos una comunicación directa con el Padre Eterno a través del Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, que entra a morar en nuestro cuerpo una vez confesamos a Yeshua como nuestro Ador. O sea, recibimos una especie de módem interno para una comunicación directa con nuestro Padre Eterno. Isaías 55 del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Este pasaje nos invita a volver a sus caminos y sembrar la semilla de su palabra en una tierra buena para que germine, prospere y dé buen fruto en nosotros. Veamos ahora Romanos 1 del 11 al 16. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para que la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la injusticia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Aquí habla de que el creyente de los judíos, entonces aquí podemos ver que había muchos judíos que le creyeron al Mesías, o sea que no es cierto que todo el judaísmo pues desechó al Mesías, ¿no? Esto no es cierto, porque incluso los apóstoles en su principio, o sea, cuando él fue a decirles vénganse para acá, ellos eran judíos, ¿sí?
Después se convirtieron en judíos creyentes en el Mesías, o sea, en judíos mesiánicos, que son los únicos judíos que puede haber. Actualmente hay judíos que están llegando a creer en Yeshua, entonces esos son judíos mesiánicos. Pero nosotros somos de la casa de Efraín. Somos de Israel, pero somos otra casa. Entonces dice aquí también que de los gentiles. Pero cuando aceptamos al Yeshua, ya no somos gentiles porque hemos llegado al pueblo de Israel, saliendo así de la gentilidad. Bien, mis queridos hermanos, aquí he concluido con el tema. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.